En el viaje familiar a un resort, mi nuera me humilló en el vestíbulo. Cancelamos el cuarto de la vieja, ella merece dormir en el depósito de basura. Todos se rieron de mí. Yo solo caminé hasta la recepción y mostré una tarjeta dorada. Cuando el gerente me reconoció, todos se pusieron pálidos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Tengo 61 años y nunca imaginé que el peor momento de mi vida sucedería frente a desconocidos en el lobby de un resort de lujo. Habíamos estado conduciendo por casi 4 horas. Mi hijo David iba al volante, su esposa Fiona en el asiento del copiloto y yo atrás con mis 2 nietos. Llevaba meses esperando este viaje. Meses. Desde que David mencionó casualmente en una llamada telefónica que irían al Resort Mountain Crest para las vacaciones de primavera, algo en mi pecho se encendió con una esperanza que debía haber sofocado de inmediato. Fiona dijo que había espacio para mí. Bueno, en realidad lo que dijo fue: supongo que tu madre puede venir si realmente quiere, con ese tono que ya conocía bien. Ese tono que convertía cada invitación en una concesión, cada gesto en un favor que yo no merecía. Pero acepté. Claro que acepté. Durante el viaje, Fiona se quejó del tráfico, del calor, de la estación de radio que David había elegido. Cuando uno de los niños preguntó si podíamos parar para ir al baño, ella suspiró como si le hubieran pedido que escalara una montaña. «Faltan solo 30 minutos más», dijo con irritación. David no dijo nada. Nunca decía nada. Yo miraba por la ventana, tratando de emocionarme, tratando de convencerme de que esta vez sería diferente, que tal vez, solo tal vez, podríamos ser una familia de verdad por unos días. El Mountain Crest Resort apareció ante nosotros como algo salido de una revista. Paredes de piedra blanca, jardines impecables, una fuente enorme en la entrada principal. El estacionamiento estaba lleno de autos caros, Mercedes, BMW, algún que otro Tesla. David estacionó nuestro sedán entre ellos, y por un momento, solo un momento, me sentí parte de algo especial. Entramos al lobby y el aire acondicionado me golpeó como una bendición después del calor del auto. El lugar era aún más impresionante por dentro. Techos altísimos, candelabros de cristal, pisos de mármol tan pulidos que podías ver tu reflejo. Había familias elegantes haciendo fila en la recepción, empleados moviéndose con eficiencia silenciosa, el murmullo suave de conversaciones mezclándose con música instrumental de fondo. Me quedé atrás mientras David y Fiona se acercaban al mostrador. Los niños corrieron hacia una fuente decorativa cerca de la zona de espera. Yo sostenía mi pequeña maleta con ruedas, sintiéndome de repente fuera de lugar con mi vestido sencillo de flores y mis zapatos cómodos. Fiona habló con la recepcionista, una mujer joven de cabello oscuro recogido en un moño perfecto. Vi cómo revisaba algo en la computadora, cómo Fiona asentía, cómo David firmaba papeles. Todo parecía ir bien. ¿Normal? Rutinario. Entonces Fiona se volteó hacia mí. Había algo en su expresión, una especie de brillo en sus ojos que reconocí de inmediato. Era la misma mirada que tenía cuando estaba a punto de hacer uno de sus comentarios inocentes. Esos que siempre sonaban como bromas pero que dejaban marcas que duraban días. Se acercó a mí con pasos deliberados, sus tacones resonando contra el mármol. El lobby estaba lleno de gente. Familias esperando su turno, empleados cargando maletas, huéspedes cómodamente sentados en los sofás de cuero. Y Fiona alzó la voz. No gritó, pero habló lo suficientemente alto como para que todos voltearan. «Cancelamos tu habitación, Beatriz». Me quedé paralizada. Las palabras no tenían sentido al principio. Esperé que David dijera algo, que la corrigiera, que explicara que había un error. Pero él solo miraba el suelo, con las manos en los bolsillos. Fiona continuó, y su voz se volvió más fuerte, más clara. «No vamos a desperdiciar dinero en una habitación para ti. Puedes dormir en el depósito de basura. Es lo que mereces después de todo». Risas. Escuché risas, no de todos, pero sí de algunos. Un hombre mayor con un suéter de cachemira soltó una carcajada ahogada.
Una mujer más joven le susurró algo a su pareja y ambos sonrieron. Hasta la recepcionista bajó la mirada incómoda, como si presenciar esto fuera parte de su trabajo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que crié, que alimenté, que sostuve cuando tuvo pesadillas, se rió. No fue una risa fuerte, fue una risa nerviosa, suave, pero la escuché, y eso fue peor que cualquier carcajada. Los niños no entendían qué pasaba. El mayor, de 9 años, me miró confundido. ¿Abuela va a dormir con nosotros?, preguntó. Fiona lo jaló del brazo. Cállate, cariño. Los adultos están hablando. Sentí calor, primero en el pecho, luego subiendo por mi cuello hasta mis mejillas. No era solo vergüenza, era algo más profundo, una mezcla de humillación, traición, dolor tan agudo que me costaba respirar. Las luces del candelabro parecían demasiado brillantes. El murmullo de conversaciones se convirtió en un zumbido distante. Mis piernas temblaban. Por un segundo, consideré darme la vuelta y salir. Simplemente irme. Llamar a un taxi, volver a la estación de autobuses, desaparecer de sus vidas como claramente querían. Pero algo dentro de mí cambió en ese instante. No fue rabia. No todavía. Fue claridad. Durante años había tolerado los comentarios de Fiona, las pequeñas crueldades, los olvidos convenientes cuando se trataba de invitarme a eventos familiares, las navidades donde no había espacio en el auto para llevarme, los cumpleaños de los niños donde llegaba la invitación un día después del evento. Y mi hijo, mi David, nunca decía nada, nunca me defendía. Siempre encontraba una excusa, una justificación, una manera de minimizar lo que su esposa hacía, y yo lo permitía, porque eran mi familia, porque no quería causar problemas, porque tenía miedo de perderlos completamente. Pero en ese momento, parada en medio de ese lobby lujoso, con desconocidos mirándome con lástima o diversión, me di cuenta de algo. Ya los había perdido. Hacía mucho tiempo. Inhalé profundo. Mis manos dejaron de temblar. Ajusté el asa de mi maleta y caminé hacia la recepción. No miré a Fiona. No miré a David. Caminé con la espalda recta, con pasos firmes, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. La recepcionista me miró con expresión cautelosa. «Señora, ¿puedo ayudarla?». Saqué de mi bolso una tarjeta. No era una tarjeta de crédito común. Era dorada, pesada, con un brillo particular bajo las luces del lobby. La coloqué sobre el mostrador de mármol sin decir palabra. La recepcionista la tomó. Sus ojos se abrieron grandes. Miró la tarjeta, luego a mí, luego de nuevo la tarjeta. Sus dedos temblaron ligeramente mientras la deslizaba por el lector. «Señora Whitmore», susurró. Su rostro palideció. «No sabíamos que usted estaría aquí. Discúlpeme, no teníamos registro de su llegada». Detrás de mí, el silencio era absoluto. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda. La recepcionista tecleó rápidamente en su computadora, con movimientos nerviosos. «Un momento, por favor. Voy a llamar al gerente general de inmediato». Y entonces llegó. Un hombre de traje impecable, cabello gris perfectamente peinado, caminó rápidamente desde una oficina lateral. Su expresión pasó de profesional a casi reverente cuando sus ojos se posaron en mí. «Señora Whitmore». Su voz resonó en el lobby. Se acercó con pasos apresurados. No teníamos idea de que nos honraría con su presencia. Su nombre está en la lista de propietarios del resort, pero... El mundo pareció detenerse. Propietarios. Escuché un jadeo ahogado detrás de mí. Sabía quién era. El gerente continuaba hablando, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Algo sobre la suite presidencial, sobre los arreglos especiales, sobre cómo el personal estaría a mi disposición. Mi corazón latía con fuerza, no de nervios, sino de una extraña mezcla de alivio y tristeza. Me volteé lentamente. David estaba pálido, completamente pálido. Su boca se abría y cerraba como si quisiera hablar, pero las palabras se le atoraran en la garganta. Fiona, por otro lado, tenía el rostro congelado en una expresión de shock puro.
Sus ojos verdes, normalmente tan calculadores, ahora reflejaban algo que nunca había visto en ella: miedo. Los niños tiraban de la manga de su padre, haciendo preguntas que él no podía responder. Las personas que momentos antes se habían reído, ahora nos observaban con una curiosidad incómoda. Algunos murmuraban entre ellos. Otros simplemente miraban, esperando ver qué sucedería a continuación. Señora Whitmore, el gerente me tocó suavemente el brazo. ¿Desea que llevemos su equipaje a su suite de inmediato? Tenemos champán esperando, y el chef puede preparar lo que usted desee para la cena. Asentí en silencio. Todavía no confiaba en mi voz. Perfecto. ¿Y sus acompañantes? Miró a David y Fiona con expresión neutral, profesional, pero había algo en sus ojos. Reconocimiento. Él había presenciado la escena completa. Ellos tienen su propia reservación, dije finalmente. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No viajarán conmigo. El gerente asintió. Por supuesto. Si necesita cualquier cosa en absoluto, marque el 0 desde su habitación. Hizo una seña a un botones joven. Acompaña a la señora Whitmore a la suite presidencial. Mientras el botones tomaba mi maleta, David dio un paso al frente. Mamá, necesitamos hablar. Lo miré. Realmente lo miré. Vi a un hombre de 37 años, no al niño que había sido. Vi las líneas de expresión alrededor de sus ojos, el inicio de canas en sus sienes, la postura ligeramente encorvada de alguien que cargaba peso invisible. Pero más que nada, vi a un extraño. Alguien que se parecía a mi hijo, pero que había dejado de serlo hacía mucho tiempo. Ahora no, David. Pero mamá, no entiendo. ¿Cómo es que tú? ¿Por qué nunca nos dijiste? Después, dije, y seguí al botones hacia los elevadores. La suite presidencial estaba en el piso 15. El botones hizo conversación cortés durante el trayecto, mencionando las amenidades, los horarios del restaurante, la ubicación del spa. Yo asentía sin realmente escuchar. Mi mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Cuando la puerta de la suite se cerró detrás de mí, finalmente pude respirar. La habitación era espectacular. Ventanales del piso al techo con vistas a las montañas, muebles elegantes, una cocina completa, incluso un piano de cola en la esquina. Había flores frescas en jarrones de cristal, una botella de champán en hielo como había prometido el gerente, y chocolates gourmet en la mesita de centro. Me dejé caer en el sofá de terciopelo azul y cerré los ojos. La verdad era más complicada de lo que cualquiera imaginaba. 15 años atrás, cuando mi esposo Richard murió, me dejó más de lo que nadie sabía. Richard había sido un hombre callado, trabajador, el tipo de persona que pasaba desapercibida en una multitud. Habíamos vivido modestamente, nunca ostentando, nunca llamando la atención. Pero Richard había sido inteligente con las inversiones. Muy inteligente. Cuando murió, descubrí que teníamos casi $2 millones en activos diversos. Propiedades, acciones, bonos. Y este resort, Mountain Crest, había sido una de sus últimas inversiones. Él había comprado una participación del 30% cuando el lugar estaba en construcción, apostando a que se convertiría en un destino de lujo exitoso. Tenía razón. Después de su muerte, tuve que tomar decisiones. David tenía 22 años entonces, recién graduado de la universidad, lleno de ideas sobre cómo ayudarme a manejar las finanzas. Fiona y él llevaban saliendo apenas 6 meses, pero ella ya estaba ahí, en cada conversación, en cada reunión familiar, ofreciendo sugerencias. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos sentados en la mesa de la cocina de mi antigua casa, revisando documentos. David tenía esa expresión seria que ponía cuando quería parecer adulto. «Mamá, creo que deberías dejarme manejar esto. Es complicado. No quiero que te estreses o que cometas errores. Errores. Como si yo fuera incapaz. Como si 40 años de matrimonio y administrar un hogar no me hubieran enseñado nada sobre dinero». Fiona estaba junto a él, asintiendo con expresión preocupada. «Es mucho para procesar, Beatriz. David solo quiere cuidarte. Quizás sería mejor si él se encargara de las cuentas»,
de las inversiones. Tú podrías simplemente descansar, disfrutar tu pensión. Pensión, como si yo fuera una anciana inválida. Pero asentí. Les dejé creer que lo harían. Les mostré algunas cuentas, algunos documentos, lo suficiente para satisfacerlos, y guardé el resto para mí. Las inversiones más grandes, las propiedades, las participaciones en negocios, incluido este resort. ¿Por qué lo hice? Al principio, no lo sabía. Había algo en la forma en que me hablaban, en que asumían mi incompetencia, que me hacía querer proteger lo que Richard y yo habíamos construido. Luego, a medida que pasaron los meses y luego los años, se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una prueba. Quería ver quiénes eran realmente cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecerles excepto mi presencia. Quería saber si me amaban como madre o si solo me toleraban como obligación. La respuesta llegó lentamente, dolorosamente. David y Fiona se casaron al año de la muerte de Richard. No me pidieron ayuda para la boda. Fiona dijo que sus padres se encargarían de todo. Yo asumí que era porque querían controlar los detalles. Años después, una prima me comentó casualmente que Fiona había dicho que no valía la pena pedirle dinero a Beatriz porque apenas tenía para sobrevivir con su pensión. Mi pensión, que ellos asumían era todo lo que tenía. Cuando los niños nacieron, traté de estar presente. Ofrecí cuidarlos, ayudar, ser la abuela que quería ser. Pero siempre había excusas. Fiona estaba ocupada con su rutina. Los niños tenían muchas actividades. No era buen momento para visitas. En Navidades me invitaban, pero siempre con ese tono. Supongo que puedes venir si no tienes otros planes. Como si fuera un favor. Como si mi presencia fuera una carga que soportaban por obligación. Y los cumpleaños. Dios, los cumpleaños. David nunca olvidaba el de Fiona. Flores, cenas elegantes, regalos costosos. Mi cumpleaños número 60, el año pasado pasó sin una llamada. Cuando finalmente llamé 3 días después, David dijo: «Lo siento, mamá, con el trabajo se me pasó completamente». Fiona había tenido su fiesta sorpresa 2 semanas antes. 40 invitados, música en vivo, un pastel de 3 pisos. Me tragué el dolor, una y otra vez. Pero en algún lugar dentro de mí, una parte había registrado cada desaire, cada olvido, cada vez que elegían excluirme, y esa parte había crecido, solidificándose en algo frío y claro. No era mi familia, era mi examen fallido. El teléfono de la suite sonó, sacándome de mis pensamientos. Lo ignoré. Sonó 3 veces más antes de detenerse. Luego mi celular comenzó a vibrar. David. Ignoré la llamada. Luego otra y otra. Finalmente, llegó un mensaje de texto. «Mamá, por favor, necesitamos hablar. Estamos en el restaurante del lobby. Te esperamos». Miré el mensaje durante un largo rato. Luego, lentamente, escribí una respuesta. «Nos vemos en el restaurante a las 7. Solos tú y Fiona. Los niños deben quedarse con la niñera del hotel. La cena sería en 2 horas». Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente aflojara la tensión de mis hombros. Me puse un vestido que había comprado hace meses, pero nunca había usado. Era elegante, de un azul marino profundo, con un corte que me quedaba mejor de lo que recordaba. Me arreglé el cabello, me puse un poco de maquillaje. Cuando me miré en el espejo, vi algo que no había visto en años. Vi a una mujer que no se disculpaba por existir. Bajé al restaurante exactamente a las 7. El lugar era precioso, con luz tenue, velas en cada mesa, el tintineo suave de copas y cubiertos. Vi a David y Fiona en una mesa del rincón. Él se veía agitado, moviendo su copa de vino en círculos nerviosos. Ella tenía esa expresión que conocía bien: control forzado, labios apretados, manos sobre la mesa, dedos entrelazados con demasiada fuerza. Me senté frente a ellos sin decir palabra. Un mesero apareció de inmediato, llenando mi copa de agua, ofreciendo el menú. Pedí sin mirarlo, manteniendo los ojos en mi hijo. El silencio se extendió, grueso e incómodo. Finalmente, David lo rompió. «Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste?»
Tomé un sorbo de agua antes de responder. ¿Decirles qué exactamente? Que eres dueña de este lugar, que tienes dinero. Todo este tiempo pensamos que apenas sobrevivías con la pensión de papá. Nunca dije eso, respondí calmadamente. Ustedes lo asumieron. Fiona se inclinó hacia adelante, con voz controlada pero tensa. Nos hiciste parecer tontos allá afuera, frente a toda esa gente. La miré directamente. Por primera vez en 15 años, la miré sin desviar la mirada. No, dije suavemente. Ustedes se hicieron parecer exactamente lo que son. Fiona se echó hacia atrás como si la hubiera abofeteado. David abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El mesero llegó con nuestras entradas, colocándolas con cuidado antes de retirarse silenciosamente. Nadie tocó su plato. No te entiendo, dijo David finalmente, con voz temblorosa. Si tenías dinero, si tenías todo esto, ¿por qué dejaste que pensáramos? ¿Que era pobre? Terminé por él. ¿Que era una carga? ¿Que necesitaba su lástima? Tomé mi tenedor, cortando un pedazo de salmón con movimientos precisos, porque quería ver algo. ¿Ver qué? Fiona prácticamente escupió las palabras. Mastiqué despacio, saboreando la comida que ellos ni siquiera habían probado. Quería ver si me amaban sin esperar nada a cambio. Quería saber si valía algo para ustedes, más allá de lo que pudiera darles. David negó con la cabeza, confundido. Mamá, siempre te hemos amado. Siempre. Las palabras me habrían conmovido hace años. Ahora solo me sonaban huecas. ¿Sí? Dije suavemente. ¿Cómo cuando me dejaron fuera de la cena de Navidad hace 3 años porque no había espacio en el auto? Revisé después. Rentaron una camioneta para 7 personas. Eran 5. David parpadeó. Eso fue. Hubo un malentendido con la renta. O como mi cumpleaños 60 el año pasado, continué, mi voz todavía calmada, casi conversacional. Ni una llamada, ni un mensaje. Pero 2 semanas antes gastaron $5,000 en la fiesta sorpresa de Fiona. Yo te llamé después. David protestó débilmente. Me disculpé. 3 días después de que yo llamara primero, tomé un sorbo de vino. Y tu disculpa fue que estabas ocupado con el trabajo. Fiona se inclinó hacia adelante, con ojos brillantes de ira apenas contenida. Esto es ridículo. Te estás comportando como una niña resentida, llevando cuenta de cada pequeño error. ¿Pequeño error? Repetí. Dejé el tenedor en el plato con un clic suave. Fiona, en 15 años me has invitado a tu casa exactamente 11 veces. Conté. Y de esas 11, 6 fueron porque necesitabas que cuidara a los niños mientras ustedes salían. Eso no es justo, dijo David. Vivimos vidas ocupadas, mamá. Tenemos responsabilidades. Lo sé, asentí. Por eso nunca me quejé. Por eso siempre dije que sí cuando necesitaban algo. Cuidé a los niños cuando tuvieron gripe, y tú tenías esa conferencia importante. ¿Recuerdas, David? Estuve despierta 3 noches seguidas. Cuando regresaste, ni siquiera preguntaste cómo habían estado. Solo dijiste gracias y te fuiste a dormir. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Podía ver a David procesando, recordando. Su rostro se contraía con cada memoria. O cuando tu lavadora se descompuso. Continué mirando a Fiona. Te ofrecí dinero para repararla. Dijiste que no necesitabas caridad de nadie. Pero 2 semanas después le pediste a David que te comprara una nueva. Él sacó el dinero de su fondo de emergencia. $3,000. Fiona apretó los labios. No sabíamos que tú pudieras. Exacto, la interrumpí. No sabían, porque nunca preguntaron. Asumieron que era pobre, que era un estorbo, que mi única función era estar disponible cuando me necesitaran y desaparecer cuando no. David se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba abrumado. Mamá, si nos hubieras dicho. ¿Qué? Mi voz se elevó por primera vez. No mucho, pero lo suficiente para que las mesas cercanas voltearan. Bajé el tono. Si les hubiera dicho que tenía dinero, ¿me habrían tratado diferente? ¿Eso hace que esto esté mejor o peor, David? Él no respondió. Tomé otro sorbo de vino, sintiendo su calor bajar por mi garganta. Cuando tu padre murió, ustedes 2 venían a casa cada semana. ¿Recuerdan?
Me ayudaban con los papeles, con las llamadas del banco, con todo. Hice una pausa. Pero en cuanto pensaron que todo estaba arreglado, en cuanto asumieron que yo tenía solo una pensión básica y nada más que ofrecer, las visitas se espaciaron. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes. Luego solo en días festivos. Y luego ni siquiera eso. Teníamos a los niños, protestó Fiona. Teníamos una vida que construir. Lo sé, asentí. Y yo nunca pedí ser el centro de tu vida. Solo pedía no ser olvidada por completo. David respiró profundo, con los ojos vidriosos. Mamá, yo no me di cuenta. No sabía que te sentías así. ¿No? Lo miré directamente. ¿Ni una sola vez notaste que tu esposa hablaba de mí como si fuera una carga? ¿Ni una sola vez te preguntaste por qué tu madre pasaba todos los días festivos sola? Se quedó callado. Miré a Fiona. La Navidad pasada, tu hermana publicó fotos de tu cena familiar en Facebook. Los vi a todos. 20 personas alrededor de esa mesa enorme. Familia de David, familia tuya, amigos. Yo estaba a 15 minutos en auto. Comí un sándwich de pavo frente al televisor. Nos dijiste que tenías otros planes, dijo Fiona defensivamente. Mentí, porque sabía que la invitación era por obligación, no porque realmente me quisieran ahí. Dejé la servilleta sobre la mesa. Y la verdad, Fiona, es que preferí estar sola que soportar otra cena donde me tratarías como mueble. Eso es injusto, siseó ella. Siempre he sido amable contigo. Amable. Solté una risa sin humor. Fiona, le dijiste a tu madre que yo era difícil de complacer. La escuché. Estaba en el baño de tu casa durante la cena del Día de Acción de Gracias hace 2 años. Ustedes estaban en la cocina. Dijiste que yo era crítica, demandante, que siempre encontraba algo de qué quejarme. Fiona palideció ligeramente. Nunca me he quejado, no de la comida, no de cómo educan a sus hijos, no de nada. Pero tú necesitabas pintarme como villana para justificar cómo me tratabas. Me levanté de la mesa. Así que no. No fui yo quien los hizo parecer tontos esta tarde. Ustedes hicieron eso solos. Espera. David se puso de pie también. No puedes simplemente irte. Tenemos que resolver esto. No hay nada que resolver, David. Ustedes me mostraron quiénes son. Durante 15 años. Y yo finalmente les creí. Entonces, ¿qué? Fiona se levantó con voz estridente. ¿Vas a castigarnos? ¿A desheredarnos? ¿Todo esto fue para humillarnos? La miré con una mezcla de lástima y cansancio. No, Fiona, no voy a castigarte. No necesito hacerlo. Ya viven con las consecuencias de sus decisiones. Yo solo. Me niego a seguir viviendo con ellas. Mamá, por favor. David me alcanzó, tomándome del brazo. Su toque era suave, casi suplicante. Dame una oportunidad de arreglar esto. Solo dime qué hacer. Lo miré. Vi lágrimas en sus ojos. Vi arrepentimiento genuino en su rostro. Pero también vi algo más. Vi a un hombre de 37 años que acababa de darse cuenta de que su madre tenía dinero y que él había desperdiciado años de posibles beneficios. No quiero que arregles nada, dije suavemente, liberando mi brazo. Solo quiero que me dejen en paz. Regresé a mi suite con el corazón pesado pero la mente clara. El teléfono de la habitación comenzó a sonar 20 minutos después. Lo desconecté. Mi celular vibró constantemente con mensajes. Los silencié todos. Me serví una copa de vino del minibar y salí al balcón. La vista nocturna de las montañas era impresionante. Luces parpadeantes de casas distantes, estrellas brillando en un cielo despejado, el aire fresco llenando mis pulmones. Por primera vez en 15 años me sentí ligera. A la mañana siguiente bajé temprano al restaurante. Pedí desayuno, disfruté de café recién hecho y pan tostado con mermelada casera. Leí el periódico que un empleado me trajo cortésmente. Era casi normal, casi pacífico, hasta que David apareció. Se veía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, como si no hubiera dormido. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. No dormí en toda la noche, dijo.
Su voz era ronca. Estuve pensando, recordando. Y tienes razón, mamá. En todo. Seguí comiendo mi desayuno. Fiona y yo peleamos. Fuerte. Ella dice que estás exagerando, que estás siendo manipuladora. Pero yo. Se pasó las manos por la cara. Empecé a recordar cosas que había ignorado, cosas que dejé pasar porque era más fácil que enfrentar a Fiona. Tomé un sorbo de café y me di cuenta de que he sido un mal hijo. Su voz se quebró. El peor hijo. Sí, dije simplemente. Lo ha sido. Pareció sorprendido por mi honestidad directa. Pero David, continué dejando mi taza. No vine aquí buscando una disculpa. No vine buscando que finalmente vieras lo que has hecho. Vine porque Fiona me invitó, y tontamente pensé que tal vez las cosas serían diferentes. Pueden serlo, dijo rápidamente. Podemos cambiar. Yo puedo cambiar. ¿Por qué? Pregunté. ¿Porque ahora sabes que tengo dinero? ¿Porque te das cuenta de que quizás haya una herencia que perder? No, protestó, pero había duda en sus ojos. Porque eres mi madre. Siempre he sido tu madre, David. Eso no cambió ayer. Lo que cambió fue tu percepción de lo que puedo ofrecerte. Se quedó callado, sin poder negarlo. Me levanté de la mesa, dejando dinero suficiente para cubrir la cuenta, aunque sabía que no lo necesitaba. Mañana regreso a casa. Ustedes pueden quedarse el resto de la semana. Está pagado. Considéralo mi último regalo como madre. ¿Último? Su voz tembló. Mamá, no puedes hablar en serio. Completamente en serio. Me puse mi bolso al hombro. No quiero tu dinero de vuelta ni tus disculpas vacías. Solo quiero paz. Y esa paz no incluye seguir siendo tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Lo dejé sentado ahí, con la cabeza entre las manos. Pero sabía que no había terminado. Nunca es tan simple con familia. Pasé el resto de la mañana en el spa del resort. Me hice un masaje, un facial, me senté en el sauna dejando que el calor sacara todas las tensiones acumuladas durante años. El personal me trataba con una deferencia que antes me habría incomodado, pero ahora simplemente aceptaba. Era propietaria de este lugar. Había invertido mi dinero sabiamente cuando otros asumían que no sabía hacer nada más que cocinar y limpiar. Estaba en la sala de relajación, envuelta en una bata suave y bebiendo té de hierbas, cuando una de las empleadas del spa se acercó con expresión incómoda. «Señora Whitmore, disculpe la interrupción. Hay una señora bastante insistente en recepción preguntando por usted. Dice que es familia». Suspiré. «Dile que no estoy disponible». La empleada asintió y se retiró. Cerré los ojos, tratando de recuperar algo de la paz que había sentido momentos antes. Pero 5 minutos después, mi celular comenzó a sonar. Era un número local que no reconocía. Contesté por pura curiosidad. «¿Hola? ¿Beatriz?» Era Fiona. «Por supuesto. Estoy en el lobby. Necesitamos hablar. Ahora. Estoy ocupada. No me importa con qué estés ocupada. Baja inmediatamente o subiré yo misma». Algo en su tono, ese aire de autoridad que siempre había usado conmigo, encendió algo dentro de mí. «Si intentas subir a mi suite, llamaré a seguridad». Silencio del otro lado. Luego, con voz más controlada pero aún tensa, «Por favor, solo 5 minutos». Consideré colgar. Pero había algo diferente en su voz. No era la Fiona mandona y segura que conocía. Había un matiz de desesperación. Sala de estar junto al lobby. 5 minutos. Ni uno más. Me vestí sin prisa, tomándome mi tiempo. Si Fiona iba a exigir mi presencia, podía esperar. Bajé 15 minutos después. La encontré sentada rígida en uno de los sofás de cuero, con las manos apretadas sobre su regazo. Cuando me vio, se puso de pie de inmediato. No llevaba el maquillaje perfecto de siempre. Sus ojos estaban rojos, su cabello no tan impecablemente peinado. Se veía humana, vulnerable. Me senté frente a ella sin decir palabra. «Estás destruyendo mi matrimonio», dijo abruptamente. Levanté una ceja. «Yo no estoy haciendo nada. Tu matrimonio se está destruyendo solo». David no durmió anoche. Estuvo despierto, revisando viejas fotos,
leyendo mensajes antiguos. Se ha dado cuenta. Se mordió el labio. Se ha dado cuenta de cosas. ¿De que lo manipulaste para alejarme? ¿De que construiste una narrativa donde yo era la suegra problemática para justificar tu crueldad? Mantuve mi voz neutra. Sí, imagino que darse cuenta de eso debe ser incómodo. No fue así, protestó, pero sin convicción. Yo solo. Quería que fuéramos nuestra propia familia, sin interferencias. Interferencias. Repetí la palabra lentamente. Fiona, en 15 años te he visto tal vez 30 veces. Si eso es interferencia, no sé qué es ausencia. Se retorció las manos. Tienes razón. Lo sé. He sido horrible contigo. Pero tienes que entender, mi propia madre era controladora, siempre metiéndose en mi vida, en mi matrimonio. Cuando David y yo nos casamos, juré que no dejaría que eso pasara. Así que asumiste que yo sería igual. Sí, lo dijo tan bajo que apenas la escuché. Y cada vez que intentabas acercarte, yo lo veía como invasión, como control, así que te alejaba. Y David hizo una pausa. David me dejaba porque confiaba en mí, porque le hacía creer que lo hacía por nosotros. Era la confesión más honesta que había escuchado de ella, pero llegaba tarde, muy tarde. ¿Y ahora qué, Fiona? ¿Vienes a disculparte porque David finalmente abrió los ojos? ¿O porque te das cuenta de que hay dinero que podrías haber disfrutado todos estos años? Su rostro se contrajo. No es por el dinero. ¿No? Me incliné hacia adelante. Porque ayer mismo dijiste que había cancelado mi habitación. Me mandaste al depósito de basura. ¿Hiciste eso por amor familiar? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Estaba enojada. Dios, no lo sé. Estaba molesta porque David insistió en que vinieras, porque una vez más teníamos que aguantar a su madre. Y en mi cabeza, tú eras esta figura que representaba todo lo que no quería ser. Una suegra entrometida, necesitada, demandante. Nunca fui ninguna de esas cosas. Lo sé. Sollozó abiertamente ahora. Lo sé. Y David me lo está echando en cara. Está revisando cada momento, cada excusa que di para no invitarte. Anoche me gritó. Me dijo que soy cruel, que soy manipuladora, que me convertí en mi madre. Se cubrió el rostro con las manos. Y tiene razón. Ver a Fiona quebrarse así debería haberme dado satisfacción. Debería haber sentido vindicación. Pero solo sentía cansancio. Fiona, no vine aquí para destruir tu matrimonio. Vine porque, tontamente, todavía tenía esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos ser familia. Pero lo que hiciste ayer, frente a todas esas personas, solo confirmó lo que ya sabía. No soy bienvenida en tu vida. Y probablemente nunca lo fui. Puedo cambiar, dijo desesperadamente. Puedo ser mejor. Solo dame una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para fingir que me aprecias? ¿Para invitarme a cenas incómodas donde todos fingimos que los últimos 15 años no sucedieron? Negué con la cabeza. No, Fiona, no quiero eso. Entonces, ¿qué quieres? Su voz era suplicante. Dime qué hacer y lo haré. Quiero que me dejes en paz. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Quiero que tú y David vivan su vida, críen a sus hijos y me olviden, porque eso es lo que han estado haciendo de todas formas, solo que ahora lo haremos oficialmente. Se puso de pie abruptamente. No puedes hablar en serio. Los niños te necesitan. David te necesita. Los niños no me conocen, y David. Hice una pausa. David eligió hace mucho tiempo. Eligió su comodidad sobre mi bienestar. Eligió tu versión de la realidad sobre la verdad. Y ahora que la verdad salió a la luz, no puedo simplemente fingir que eso no importa. Fiona se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Eres su madre. Se supone que las madres perdonan. ¿Se supone? La miré con una mezcla de incredulidad y tristeza. Fiona, he pasado 15 años perdonando cada olvido, cada desaire, cada humillación pequeña. El perdón no es infinito, y el mío se agotó ayer, cuando me dijiste que merecía dormir en un depósito de basura. Se quedó parada ahí, temblando. Luego
En voz baja, preguntó: ¿Qué le vamos a decir a los niños? Eso no es mi problema. Me puse de pie. Pero si quieres mi consejo, diles la verdad. Diles que su abuela intentó ser parte de sus vidas, pero que su madre no la dejó. Y cuando finalmente tuvieron la oportunidad de ser una familia real, eligieron humillarla públicamente. Eso los hará odiarme. Posiblemente, pero es mejor que odien la verdad a que amen una mentira. Comencé a alejarme, pero su voz me detuvo. Beatriz. Me volteé a medias. Tienes razón, en todo, y lo siento. Siento mucho haberte tratado así. Siento haber desperdiciado 15 años. Y siento que sea demasiado tarde para arreglarlo. Su voz se quebró de nuevo. Pero por lo que vale, de verdad lo lamento. La miré durante un largo momento. Vi arrepentimiento genuino en sus ojos. Vi a una mujer enfrentando las consecuencias de años de crueldad casual. Y por un segundo, solo un segundo, consideré ceder. Pero entonces recordé cada Navidad sola, cada cumpleaños olvidado, cada comentario venenoso disfrazado de broma. Y recordé ayer, parada en ese lobby, sintiendo la humillación quemar mi piel mientras mi propia familia reía. Lo sé, dije finalmente, pero lo siento no deshace el daño, y ciertamente no reconstruye 15 años de confianza rota. La dejé ahí, llorando en ese sofá de cuero, y subí a mi suite. Esa tarde, llamé al gerente general del resort. Roberto, necesito hacer algunos cambios en mi participación aquí. Nos reunimos en su oficina, una sala elegante con vista a los jardines. Le expliqué mi situación, o al menos lo suficiente para que entendiera. Era discreto, profesional, pero vi comprensión en sus ojos. Señora Whitmore, ¿está segura? Esta ha sido una inversión muy exitosa para usted. Lo sé, pero necesito un cambio. Necesito separarme de cualquier cosa que me ate a esta área, a esta vida. Firmé los papeles que había preparado. Vende mi participación. Encuentra otro inversor. Usa el dinero para establecer un fideicomiso para mis nietos, accesible solo cuando cumplan 25 años. Pero ni David ni Fiona tendrán acceso a él. Roberto asintió, tomando notas. ¿Y su suite? ¿Sus privilegios? Terminarán mañana cuando me vaya. No volveré aquí. Entiendo. Hizo una pausa. Si me permite decirlo, señora, lamento lo que sucedió en el lobby. El personal está consternado por cómo fue tratada. No es su culpa, ni la del personal. Me puse de pie. A veces la familia es el lugar más peligroso para estar. Regresé a mi suite y comencé a empacar. No tenía mucho. Nunca había sido de acumular cosas. Mientras doblaba mi ropa, mi celular sonó. Era David. Dudé, pero finalmente contesté. ¿Sí? Mamá. Su voz sonaba rota. Fiona me contó lo que hablaron. Por favor, no hagas esto. No nos abandones. No los estoy abandonando, David. Ustedes me abandonaron hace años. Solo estoy reconociendo oficialmente lo que ya era realidad. Eso no es justo. Fui un idiota, lo admito, pero soy tu hijo, tu único hijo. Lo sé. Cerré mi maleta. Y siempre serás mi hijo. Pero eso no significa que tenga que soportar cómo me tratan. El amor no es suficiente cuando viene envuelto en desprecio. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Por favor. Me senté en la cama, sosteniendo el teléfono contra mi oído. David, ¿sabes cuántas veces en estos 15 años esperé que cambiaras? Esperé que un día te despertaras y vieras lo que Fiona me estaba haciendo. Esperé que defenderías a tu madre, que elegirías pararte por mí aunque fuera incómodo. Hice una pausa. Pero nunca lo hiciste, ni una sola vez. Estaba ciego. Ella me manipuló. No, David, no la culpes solo a ella. Viste lo que querías ver. Escuchaste lo que querías escuchar. Porque era más fácil creer que yo era el problema que enfrentar, que tu esposa era cruel. Silencio del otro lado. Luego con voz apenas audible. ¿Qué hago ahora? Vive tu vida. Sé mejor con tus hijos de lo que fuiste conmigo. Y algún día, cuando estés listo para ser honesto contigo mismo sobre todo esto, tal vez podamos hablar. ¿Cuándo será eso? No lo sé. Tal vez nunca. Respiré profundo.
pero por ahora necesito distancia, necesito sanar, y no puedo hacer eso si sigo esperando que cambies. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, parada en el balcón de mi suite por última vez, miré las montañas bajo la luz de la luna. Sentía una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había esperado tanto tiempo a que me vieran, a que me valoraran, y cuando finalmente lo hicieron, fue solo porque descubrieron que tenía algo que querían. Mañana me iría. Dejaría este resort, esta familia, esta vida que nunca realmente fue mía. Y por primera vez en 15 años, la idea de estar sola no me asustaba. Me llenaba de una paz que no sabía que era posible. La mañana de mi partida amaneció gris, con nubes bajas cubriendo las montañas. Había algo apropiado en eso, como si el clima reflejara el estado de ánimo de estos últimos días. Terminé de empacar temprano, dejando la suite impecable como si nunca hubiera estado ahí. Estaba en el lobby haciendo el checkout cuando lo vi. David estaba sentado en uno de los sofás cerca de la entrada, luciendo como si hubiera dormido ahí. Su ropa era la misma del día anterior, arrugada y descuidada. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Cuando nuestros ojos se encontraron, se puso de pie inmediatamente. «Mamá, espera». El gerente Roberto, que estaba procesando mi salida, me miró con expresión interrogante. Asentí levemente. Él entendió y se retiró discretamente. David se acercó, pero mantuvo cierta distancia, como si temiera que yo pudiera desaparecer si se acercaba demasiado. «Sé que dijiste que necesitabas espacio. Lo sé, pero no puedo dejarte ir así. No puedo». «David». «No, por favor, déjame hablar». Se pasó las manos por el rostro. Pasé toda la noche despierto, no solo pensando, sino recordando, realmente recordando. Y tienes razón, mamá, en absolutamente todo. Un grupo de huéspedes pasó junto a nosotros dirigiéndose al restaurante. David bajó la voz, aunque la desesperación en ella seguía siendo evidente. Recordé esa Navidad, cuando Fiona dijo que no había espacio en el auto. Yo no cuestioné nada, solo acepté su palabra porque era más fácil que enfrentarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y tu cumpleaños, Dios, tu cumpleaños 60. Fiona me lo recordó esa mañana. Me dijo, es el cumpleaños de tu madre hoy. Y yo dije, la llamaré más tarde. Pero no lo hice. Me fui a trabajar, me enredé en reuniones, y cuando llegué a casa, Fiona estaba planeando su fiesta sorpresa. Y simplemente, olvidé. Lo sé, David. No, no lo sabes todo. Su voz se quebró. Anoche, después de que hablaras con Fiona, ella me dijo todo. Me contó cosas que yo había elegido no ver. Cómo te hablaba cuando yo no estaba cerca. Cómo se aseguraba de que las invitaciones familiares llegaran tarde. ¿Cómo? Se detuvo, tragando con dificultad. Cómo activamente te mantenía alejada de los niños porque no quería que tuvieras influencia sobre ellos. Eso me dolió más de lo esperado. Había sospechado, por supuesto, pero escucharlo confirmado era diferente. Los niños preguntaban por ti, continuó David con voz temblorosa. Especialmente Jake. Preguntaba cuándo viene la abuela y Fiona siempre tenía una excusa. Que estabas ocupada, que estabas enferma, que tenías otros planes. Y yo. Su rostro se contrajo de dolor. Yo estaba ahí, escuchaba las mentiras y no decía nada. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Porque era más fácil. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. Porque confrontar a Fiona significaba admitir que me había casado con alguien capaz de esa crueldad. Significaba admitir que yo te había fallado. Y era mucho más fácil creer su versión, donde tú estabas bien, donde no nos necesitabas, donde todo estaba justificado. Se dejó caer en el sofá más cercano, cubriéndose el rostro con las manos. Yo permanecí de pie, mi maleta a mi lado, observando a mi hijo desmoronarse. «Hay algo más», dijo, su voz amortiguada por sus manos. «Algo que nunca te conté». Esperé. Bajó las manos lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Cuando papá murió, antes de que empezáramos a revisar los documentos, Fiona me dijo algo. Dijo que ahora yo era el hombre de la familia,
que tenía que cuidarte porque tú no podrías hacerlo sola. Que las viudas de tu edad se vuelven dependientes, necesitadas. El aire pareció salir de mis pulmones. Y yo le creí. Fui a esas reuniones contigo esperando encontrar a una mujer perdida, incapaz. Pero tú, una sonrisa triste cruzó su rostro. Tú sabías exactamente qué hacer. Tenías todo organizado. Manejaste cada papel, cada llamada, cada decisión con claridad. Y eso la molestó. La molestó que no nos necesitaras. ¿Y a ti? Hizo una pausa larga. Me dio vergüenza. Me di cuenta de que había subestimado a mi propia madre, que había creído que sin papá te derrumbarías. Y cuando no lo hiciste, cuando mostraste que eras perfectamente capaz, yo no supe cómo procesar eso. Negó con la cabeza. Así que dejé que Fiona creara una nueva narrativa. Una donde tú estabas bien, pero no tan bien como para no necesitarnos. Una donde podíamos visitarte cuando nos convenía sin sentirnos culpables. El silencio entre nosotros era denso, pesado con años de verdades no dichas. David, dije finalmente, mi voz más suave de lo que esperaba. ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora? Porque necesito que sepas que sé exactamente lo que hice. No puedo esconderme detrás de no sabía o Fiona me manipuló. Yo elegí. Cada vez que ignoré una llamada tuya, cada vez que encontré una excusa para no visitarte, cada vez que permití que Fiona te tratara mal, yo elegí. Se puso de pie, acercándose a mí. Y elegí mal. Elegí mi comodidad sobre tu bienestar. Elegí mi matrimonio sobre mi madre. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Ahora que sabes que tengo dinero? ¿Ahora que te das cuenta de que hay una herencia en juego? No es por eso. Su voz era firme a pesar de las lágrimas. Anoche, antes de que Fiona me contara todo, antes de procesar cualquier cosa sobre el dinero, miré fotos viejas. Encontré una de mi graduación universitaria. Papá estaba ahí, tú estabas ahí, y recordé ese día. Recordé cómo te veías tan orgullosa, cómo me abrazaste y me dijiste que había logrado algo increíble. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y luego miré fotos más recientes, la graduación de Jake de primaria el año pasado. Fiona estaba ahí, sus padres estaban ahí, mis suegros. Pero tú no. Y me di cuenta de que ni siquiera te habíamos invitado, ni siquiera habíamos pensado en ti. David, dejé que mi hijo creciera sin conocer a su abuela. Dejé que Fiona convirtiera a mis hijos en extraños para ti. Su voz se volvió más desesperada. Y no fue por el dinero que no sabía que tenías. Fue porque era más fácil mantenerte a distancia que lidiar con la incomodidad de incluirte. Quería consolarlo. Parte de mí, la parte que había sido madre por 37 años, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sufrido en silencio durante 15 años, se mantuvo firme. Aprecio tu honestidad, dije calmadamente. De verdad la aprecio. Pero David, reconocer tus errores no los deshace. Lo sé, asintió frenéticamente. Lo sé, pero tiene que ser un inicio. Tiene que haber una manera de arreglar esto. ¿Arreglarlo para qué? ¿Para quién? Lo miré directamente. ¿Para que te sientas mejor con tus decisiones? ¿Para que puedas decirte a ti mismo que lo intentaste? ¿Para que puedas ser parte de la vida de tus nietos? ¿Para que puedas ser mi madre de nuevo? Nunca dejé de ser tu madre, David. Fuiste tú quien dejó de ser mi hijo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdad. Vi cómo lo golpeaban, cómo su rostro se contraía de dolor. Entonces dime qué hacer, suplicó. Dime cómo arreglar 15 años de errores. Dime cómo recuperarte. No puedes. Las palabras eran simples, finales. No hay un botón de reinicio para esto, David. No hay una serie de disculpas o gestos que devuelvan el tiempo perdido. ¿Entonces qué? ¿Simplemente me rindes? ¿Me descarta como yo te descarté? La acusación en su voz me sorprendió. No te estoy descartando, te estoy liberando, a ambos. No quiero ser liberado, quiero a mi madre. ¿La quieres?, pregunté suavemente. ¿O quieres la idea de una madre?
La mujer que perdona todo, que está disponible cuando la necesitas, que desaparece cuando no. Porque esa mujer ya no existe, David. Murió ayer en ese lobby cuando tu esposa me humilló y tú te reíste. No me reí porque fuera gracioso. Me reí porque estaba nervioso, porque no sabía qué hacer. Podías haberme defendido. Podías haber parado a Fiona antes de que las cosas llegaran tan lejos. Podías haber hecho 1000 cosas diferentes. Pero elegiste reír. Levanté mi maleta, y esa risa me dijo todo lo que necesitaba saber. David me bloqueó el paso, desesperado. Por favor, mamá, no así. No termines esto así. No estoy terminando nada. Tú terminaste esto hace años. Yo solo estoy reconociéndolo oficialmente. Los niños te necesitan. Los niños tienen padres, tienen abuelos del lado de Fiona. Estarán bien. ¿Y yo? Su voz se quebró completamente. ¿Yo estaré bien? Lo miré. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño pequeño, mi hijo. Vi el dolor genuino en sus ojos. Vi el arrepentimiento. Pero también vi años de daño que no podían borrarse con lágrimas. No lo sé, David, dije honestamente. Pero esa ya no es mi responsabilidad. Me moví para pasar junto a él, pero su voz me detuvo una última vez. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo? Me volteé a medias. Sí, sé mejor. No conmigo, es demasiado tarde para eso. Pero sé mejor con tus hijos. Enséñales que las personas no son descartables, que la familia no es solo una palabra. Y cuando crezcan y te pregunten por su abuela, diles la verdad. Diles que la tuvieron, pero que tú la perdiste. Esta vez, cuando caminé hacia la salida, no me detuvo. El taxi estaba esperando. El conductor tomó mi maleta y la puso en la cajuela. Antes de subir, miré hacia atrás una última vez. David seguía en el lobby, inmóvil, viéndome partir. Había imaginado este momento de tantas maneras diferentes. Pensé que sentiría triunfo, vindicación, incluso alegría, pero solo sentía un vacío profundo. No por lo que dejaba atrás, sino por lo que nunca realmente tuve. Subí al taxi. Al aeropuerto, por favor. Mientras nos alejábamos del resort, no miré atrás de nuevo. No había razón para hacerlo. Ese capítulo de mi vida había terminado. 6 meses después, me desperté en mi nuevo hogar con el sonido de las gaviotas y el olor a sal en el aire. La casa que había comprado en la costa norte de California era modesta comparada con lo que podía permitirme, pero era perfecta. 2 habitaciones, una cocina abierta con vista al océano, un jardín pequeño donde había plantado hierbas y flores silvestres. Era mía. Completamente mía. Me preparé café y salí a la terraza con una manta sobre los hombros. El amanecer pintaba el cielo de naranjas y rosas, y las olas rompían suavemente contra las rocas más abajo. Este ritual matutino se había vuelto sagrado para mí. Era el momento donde simplemente existía, sin expectativas, sin decepciones, sin el peso de ser quien otros necesitaban que fuera. Los primeros meses después de dejar el resort habían sido extraños. David me llamó 17 veces la primera semana. Dejé que todas fueran al correo de voz. Escuché cada mensaje, no porque quisiera responder, sino porque necesitaba confirmar mi decisión. Cada llamada era lo mismo: disculpas, súplicas, promesas de cambio. Pero las palabras ya no significaban nada. Las palabras nunca habían sido el problema. Eventualmente, las llamadas disminuyeron, 1 por semana, luego 1 cada 2 semanas. Ahora, ocasionalmente veía su número aparecer, pero ya no sentía la urgencia de responder. Había hecho las paces con mi decisión. La venta de mi participación en el resort se había completado el mes pasado. Roberto me había mantenido informada durante todo el proceso. Le pedí que no revelara mi nueva dirección a nadie, y él respetó mi privacidad. El dinero de la venta, casi $3 millones, se dividió según mis instrucciones. 2/3 fueron a un fideicomiso para mis nietos, accesible cuando cumplieran 25 años. El tercio restante lo doné a organizaciones de apoyo para mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. Era irónico, pero también apropiado. Mi teléfono vibró en la mesa junto a mi café.
Un mensaje de texto de un número desconocido. Consideré ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Beatriz, soy Margaret, la madre de Fiona. Necesito hablar contigo. Es importante. Por favor. Margaret. No había hablado con ella desde la boda de David y Fiona hace casi 16 años. Dudé durante varios minutos antes de responder. ¿Sobre qué? La respuesta llegó rápidamente. Sobre mi hija, sobre lo que te hizo. Por favor, dame 5 minutos de tu tiempo. Debí haber dicho que no. Debí haber bloqueado el número y seguido con mi mañana pacífica. Pero algo en su mensaje, una desesperación que reconocí en mí misma, me hizo responder. Llámame. El teléfono sonó segundos después. Beatriz, gracias por contestar. La voz de Margaret sonaba cansada, mayor de lo que recordaba. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que Fiona hizo. No, no lo tienes, dije simplemente. Lo sé, pero necesito que sepas algo. Necesito que sepas que Fiona. Ella aprendió ese comportamiento de mí. Hizo una pausa y escuché su respiración temblorosa. Yo fui una suegra terrible. Controladoras, crítica, siempre metiéndome en el matrimonio de mi hijo. Y cuando finalmente se hartaron de mí, cuando me alejaron de sus vidas, yo me llené de amargura. No dije nada, esperando a que continuara. Fiona vio todo eso, vio cómo mi intromisión destruyó mi relación con mi hijo, y cuando se casó con David, juró que nunca permitiría que su suegra hiciera lo mismo. Excepto que... Su voz se quebró. Excepto que tú nunca fuiste como yo. Tú nunca te entrometiste. Y aún así, ella te trató como si lo hubieras hecho. ¿Por qué me estás diciendo esto, Margaret? Porque hace 2 semanas Fiona vino a verme. Fue la primera vez que hablábamos en meses. Y me dijo algo que me rompió el corazón. Dijo, me convertí en ti, mamá. Hice exactamente lo que juré nunca hacer. Me convertí en ti. Cerré los ojos, sintiendo una tristeza que no esperaba. No por Fiona, sino por el ciclo. Por cómo el daño se repite, una generación tras otra. Margaret, aprecio que me llames, pero esto no cambia nada. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. No estoy llamando para pedirte que perdones a Fiona. Estoy llamando porque necesito que alguien sepa que lo siento. Yo planté las semillas de su comportamiento. Y tú pagaste el precio. No solo yo, dije suavemente. David también, los niños también, y Fiona misma. Sí. Hubo un largo silencio. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo? Sí. Me sorprendí a mí misma al responder. Rompe el ciclo con tus otros nietos. Si Fiona te deja acercarte a ellos, sé diferente. Sé la abuela que yo nunca pude ser. Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Lo haré, te lo prometo. Colgamos poco después. Me quedé sentada en mi terraza, mirando el océano, procesando la conversación. Margaret tenía razón en algo. Fiona había aprendido su comportamiento, pero también había elegido repetirlo, y esa elección, esa era completamente suya. 2 semanas después, recibí un paquete por correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra en la dirección. Era de David. Dentro había una caja pequeña y una carta. Abrí la carta primero, mis manos temblando ligeramente. Mamá, no espero que respondas esto. No espero que leas más allá de la primera línea. Pero necesito que sepas algunas cosas. Fiona y yo nos estamos divorciando. No por ti, aunque sé que fuiste el catalizador para que yo finalmente viera la verdad. Nos divorciamos porque construimos un matrimonio sobre mentiras y manipulación, y ninguno de los dos puede seguir viviendo así. Los niños están confundidos. Jake pregunta por ti constantemente. Lily es demasiado pequeña para entender, pero siente la ausencia. Les he estado contando sobre ti. No la versión que Fiona creó, sino la verdad. Les cuento sobre cómo cuidaste de mí cuando era niño. Cómo sacrificaste tanto por papá y por mí. Cómo fuiste fuerte cuando el mundo esperaba que te derrumbaras. Y les he contado cómo yo te fallé. La caja contiene algo de papá. Lo encontré entre sus cosas cuando finalmente me obligué a revisar las cajas del ático.
Es un diario que llevaba. En él habla mucho sobre ti, sobre cuánto te admiraba, sobre cómo eras su persona favorita en el mundo. Hay una entrada en particular que está marcada. Es del día que murió. La escribió esa mañana, antes de su ataque al corazón. Dice: si algo me pasa, sé que Beatriz estará bien. Es la persona más fuerte que conozco. Pero espero que David lo vea también. Espero que la cuide de la manera que ella merece, no de la manera que él cree que necesita. Lo leí y lloré por 3 días seguidos, porque papá te conocía, te veía, y yo nunca lo hice. No te estoy enviando esto para obtener tu perdón. Lo envío porque mereces saber que papá te amaba exactamente como eras, y que yo, eventualmente, aprendí a ver lo que él siempre vio. Sé feliz, mamá. Sé todo lo que nunca pudiste ser cuando estabas tratando de ser parte de nuestra familia. Con amor y arrepentimiento eterno, David. Sostuve la carta con manos temblorosas. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas mientras abría la caja. Dentro estaba el diario de Richard, de cuero gastado, con marcadores de páginas sobresaliendo. Abrí en la página que David había señalado. La letra de Richard, familiar y añorada, llenaba la página. Leí sus palabras sobre mí, sobre nuestra vida juntos, sobre su confianza en mi fortaleza. Y al final, esa línea sobre David, esa esperanza que nunca se cumplió. Cerré el diario y lo sostuve contra mi pecho, mirando hacia el océano. Richard me había conocido. Me había visto realmente. Y en cierto modo, eso tenía que ser suficiente. Guardé el diario en mi mesa de noche, donde podía verlo cada mañana. Pero no respondí la carta de David, no porque estuviera enojada, sino porque no había nada que decir. Él había hecho su proceso, había llegado a sus conclusiones, y yo estaba en paz con las mías. Los meses continuaron pasando. El invierno llegó, trayendo tormentas que hacían rugir el océano. La primavera siguió con flores silvestres cubriendo los acantilados. Y lentamente, construí una vida que era enteramente mía. Conocí a otras mujeres en el pueblo, viudas, divorciadas, algunas que nunca se casaron. Formamos un grupo que se reunía los jueves para cenar y compartir historias. No eran mi familia de sangre, pero se sentían más como familia que las personas con las que compartía ADN. Una tarde de verano, estaba en el jardín cuando mi teléfono sonó. Era un número local que no reconocía. «Hola, señora Whitmore, soy Jennifer del Café Harbor. Tiene un visitante que pregunta por usted. Dice que es su nieto». Mi corazón se detuvo. ¿Mi nieto? Sí, un niño joven, 9 o 10 años. Está con su padre. Preguntan si puede reunirse con ellos aquí. Jake y David. Parte de mí quería decir que no. Quería proteger la paz que había construido. Pero otra parte, una parte más pequeña pero insistente, sentía curiosidad. Diles que estaré ahí en 20 minutos. Me cambié a ropa más presentable, me cepillé el cabello, respiré profundo. El café estaba a solo 10 minutos caminando desde mi casa, pero tomé un camino más largo, necesitando tiempo para prepararme. Cuando llegué, los vi inmediatamente. David estaba en una mesa junto a la ventana, luciendo delgado y cansado. Junto a él estaba Jake, ahora claramente de 10 años, con el cabello oscuro de su padre y mis ojos. Jake me vio primero. Se puso de pie inmediatamente, pero no corrió hacia mí. En cambio, esperó, como si no estuviera seguro de su recepción. Me acerqué lentamente. David se puso de pie también, con las manos en los bolsillos, luciendo incómodo. «Hola, mamá», dijo suavemente. «David», asentí. Luego miré a Jake. «Hola, Jake». «Hola, abuela». Su voz era tímida, insegura. Nos sentamos. Una mesera vino y ordenó café para David y para mí, chocolate caliente para Jake. Nadie habló por un momento largo. Finalmente, Jake rompió el silencio. «Papá dice que no te vimos por mucho tiempo porque él cometió errores». Miré a David. Él asintió levemente, animándome a responder. «Sí», dije cuidadosamente, «eso es verdad. Y dice que tú no quisiste vernos porque te lastimamos. También es verdad.
Jake miró su chocolate caliente. Lo siento. Siento no haberte conocido mejor. Mi pecho se apretó. Jake, cariño, nada de esto fue tu culpa. Nada. Papá dice que eres dueña de hoteles y que eres muy inteligente. Fui parte dueña de un resort. Ya no. ¿Por qué no? Miré a David, luego de vuelta a Jake. Porque necesitaba un nuevo comienzo. Jake asintió como si entendiera, aunque probablemente no lo hacía. Bebió su chocolate en silencio. David finalmente habló. No vine a pedirte nada, mamá. Vine porque Jake merece conocer a su abuela y porque... Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Porque quería que vieras que estoy tratando de ser mejor, tratando de enseñarle a Jake lo que no aprendí hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo me encontraste? Roberto, le rogué. Le dije que no era para mí, sino para Jake. Eventualmente me dio el nombre del pueblo. El resto fue fácil. Es un pueblo pequeño. Debí haber estado enojada con Roberto por revelar mi ubicación, pero no lo estaba. ¿Qué quieres, David? Nada. Su voz era firme. No quiero tu perdón, no quiero tu dinero. Solo quiero que Jake tenga la oportunidad de conocerte, si tú estás dispuesta. No tiene que ser mucho. Una vez al mes, o cada 2 meses. Lo que tú puedas dar. Miré a Jake. El niño me observaba con esperanza cautelosa en sus ojos. No era su culpa. Nunca lo había sido. Jake, dije suavemente, ¿te gustaría venir a mi casa alguna vez? Vivo cerca del océano. Podrías venir y podríamos caminar por la playa. Su rostro se iluminó. ¿En serio? Miré a David. Una vez al mes. Los trae y los recoges. No entras a mi casa. No hacemos conversación familiar. Solo traes a Jake. David asintió, con ojos brillantes. Gracias, mamá. No lo hagas por ti, dije firmemente. Lo hago por él. Y era verdad. Jake merecía conocer a su abuela, merecía tener esa conexión. Y yo merecía la oportunidad de ser abuela en mis propios términos. Las visitas comenzaron el mes siguiente. David traía a Jake y lo dejaba por 3 horas. A veces caminábamos por la playa, recogiendo conchas. Otras veces horneábamos galletas en mi pequeña cocina. Lentamente, Jake empezó a abrirse, a hablar sobre la escuela, sus amigos, sus miedos sobre el divorcio de sus padres. No hablaba de Fiona, y yo no preguntaba. No era mi lugar. David mantenía su palabra. Dejaba a Jake y regresaba exactamente a la hora acordada. No intentaba entrar. No buscaba conversaciones profundas. A veces lo veía esperando en su auto y me preguntaba qué estaba pensando. Pero no era mi preocupación. 6 meses después de esa primera visita, Jake y yo estábamos sentados en mi terraza comiendo sándwiches cuando él dijo: «Papá dice que eres la persona más fuerte que conoce, ¿sí?» «Sí, dice que fuiste fuerte incluso cuando nadie lo notaba. Dice que eso es lo que realmente significa ser fuerte». Sentí un nudo en la garganta. «Tu papá es más sabio de lo que solía ser. Dice que ojalá hubiera sido así antes». Jake me miró con ojos serios. «Dice que te perdió por su propia culpa y que es el mayor error de su vida». No supe qué decir a eso. Jake continuó. «Pero también dice que lo mejor que puede hacer ahora es asegurarse de que yo no cometa los mismos errores, que yo sepa valorar a las personas mientras todavía están aquí». Miré hacia el océano, parpadeando lágrimas. «Tu papá tiene razón en eso». Esa noche, después de que David recogió a Jake, me senté en mi terraza con una copa de vino. Mi teléfono estaba en la mesa junto a mí, y por primera vez en casi un año consideré llamar a David. No para perdonarlo, no para reconstruir lo que se había roto, sino para decirle que lo veía tratando. Que veía sus esfuerzos, incluso si no cambiaban el pasado. Pero en cambio, envié un mensaje de texto simple. «Jake es un buen niño, lo estás criando bien». La respuesta llegó minutos después. «Gracias, mamá. Eso significa más de lo que sabes». No respondí. No había necesidad. Los meses se convirtieron en un año. Jake seguía viniendo, y lentamente construimos nuestra propia relación. No era perfecta, pero era real. Era honesta,
y era en mis términos. David nunca pidió más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Lily, su hija menor, ahora tenía 7 años y a veces venía con Jake. Era más tímida, más cautelosa, pero también dulce. Les contaba historias de su abuelo Richard. Les enseñaba a cocinar recetas que él amaba. Les mostraba fotos de cuando David era niño. No éramos una familia tradicional, pero éramos algo. Y ese algo era suficiente. Una tarde de otoño, 2 años después de dejar el resort, estaba en mi jardín plantando bulbos de tulipanes cuando escuché pasos en el camino de grava. Levanté la vista esperando ver a una de mis amigas del pueblo. Era David. Solo, sin los niños. Me puse de pie lentamente, quitándome los guantes de jardinería. No es día de visita. Lo sé, se detuvo a varios pies de distancia, respetando el espacio. Solo necesitaba decirte algo. Esperé sin invitarlo a acercarse más. Fiona se casó de nuevo, con alguien que conoció en terapia. Soltó una risa amarga. Irónico, ¿verdad? Pero no vine a hablar de ella. Vine porque... Respiró profundo. Porque finalmente entendí algo. Entendí que no necesito tu perdón para seguir adelante. Que mi trabajo no es conseguir que me perdones, sino asegurarme de que Jake y Lily nunca tengan que pedir perdón por las mismas cosas. ¿Y? Pregunté, mi voz neutral. Y vine a decirte gracias, por permitir que Jake y Lily te conozcan, por darles lo que yo desperdicié. Y para decirte, su voz se quebró ligeramente, para decirte que finalmente entiendo lo que significa ser fuerte, significa saber cuándo alejarse, significa establecer límites incluso cuando duele, significa elegirte a ti misma cuando nadie más lo hace. El viento del océano soplaba entre nosotros, llevando el aroma a sal y flores otoñales. Te perdí hace mucho tiempo, continuó. Y pasé años sin aceptarlo, pero ahora lo acepto. No eres mi mamá de la manera que solías serlo. Eres la abuela de Jake y Lily, y eso es más de lo que merezco. No dije nada, no había nada que decir. David asintió, como si hubiera esperado mi silencio. No volveré a aparecer sin avisar. Lo prometo, solo necesitaba que supieras que finalmente lo entiendo. Se dio vuelta para irse, pero algo en mí, algo pequeño pero persistente, me hizo hablar. David. Se detuvo, pero no se volteó. Lo que le estás enseñando a tus hijos sobre respeto, sobre límites, sobre no dar por sentado a las personas. Hice una pausa. Tu padre estaría orgulloso de eso. Vi sus hombros tensarse, luego temblar ligeramente. Asintió una vez, rápido, y siguió caminando sin mirar atrás. Me quedé en mi jardín mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. No sentí triunfo por mis palabras. No sentí vindicación. Solo sentí una especie de cierre tranquilo. David nunca sería mi hijo de la manera que alguna vez fue. Esa relación murió en el lobby de aquel resort, pero estaba aprendiendo a ser un mejor padre. Y sus hijos, mis nietos, estaban aprendiendo lecciones que él aprendió demasiado tarde. Esa noche, me senté en mi terraza con el diario de Richard. Había estado leyéndolo poco a poco, saboreando cada entrada como un regalo precioso. Llegué a una página cerca del final, fechada solo una semana antes de su muerte. Beatriz me preguntó hoy si me arrepentía de algo. Le dije que no, pero la verdad es que sí me arrepiento de una cosa, no haberle dicho más seguido lo extraordinaria que es. No por lo que hace por mí o por David, sino por quien es. Fuerte cuando el mundo espera debilidad. Gentil cuando el mundo ofrece crueldad. Ella es mi persona favorita, y espero que cuando yo no esté, ella lo recuerde. Espero que encuentre felicidad que no dependa de sacrificarse por otros. Cerré el diario, lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. Richard me había conocido, me había visto completamente, y había deseado exactamente lo que finalmente tenía. Felicidad en mis propios términos. Miré hacia el océano, oscuro bajo el cielo nocturno, pero iluminado por la luna. Las olas seguían rompiendo con su ritmo eterno, indiferentes al drama humano, a las familias rotas, a los corazones sanados y heridos.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jake. Abuela, papá dice que puedo quedarme a dormir el próximo mes si tú quieres. ¿Quieres? Podemos ver las estrellas desde tu terraza. Sonreí, escribiendo mi respuesta. Me encantaría, cariño. Trae tu saco de dormir. Esto era mi vida ahora, no la que había imaginado cuando era joven, no la que había esperado cuando David nació, no la que había soportado durante 15 años de exclusión y dolor. Era algo completamente nuevo, algo construido sobre límites firmes y respeto ganado, algo donde yo elegía quién entraba en mi espacio y cómo, algo donde mi paz era prioritaria. Había perdido una familia, pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma. Años de esperar ser vista, ser valorada, ser amada por lo que era en lugar de lo que podía dar, habían terminado. Ya no esperaba nada de nadie. Y paradójicamente, eso me había dado todo. El océano rugía suavemente en la distancia. Las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo oscurecido. Y yo, Beatrice Whitmore, sentada en mi pequeña terraza en mi pequeña casa junto al mar, finalmente estaba en paz. No había reconciliación dramática. No había disculpas grandiosas que sanaran décadas de dolor. No había final perfecto donde todos aprendían su lección y vivían felices para siempre. Pero había esto. Una mujer que finalmente había aprendido que alejarse no era abandono. Era supervivencia. Era respeto propio. Era amor, el tipo de amor más difícil de todos. El amor propio que dice, merezco más que esto. Había esto. Nietos que crecerían sabiendo que las personas tienen límites y que esos límites deben ser respetados. Que aprenderían que puedes amar a alguien desde la distancia. Que verían en su abuela no a una víctima, sino a una mujer que eligió su propia paz sobre la comodidad de otros. Y había esto, yo, finalmente libre del peso de expectativas que nunca se cumplirían. Libre de la necesidad de ser necesitada. Libre de disculparme por existir. La libertad, descubrí, no siempre llega con fanfarria. A veces llega en silencio, en una casa junto al mar, en una terraza bajo las estrellas. Llega cuando finalmente sueltas lo que nunca fue tuyo para sostener, la responsabilidad de la felicidad de otros a costa de la tuya propia. Tomé el último sorbo de mi vino y miré hacia el futuro. No sabía qué vendría. Tal vez Jake y Lily seguirían visitando. Tal vez la relación con David permanecería distante pero respetuosa. Tal vez algún día, años en el futuro, podríamos encontrar algo parecido al perdón. O tal vez no, y estaba bien también, porque había aprendido la lección más importante de todas. No necesitaba el cierre de ellos para tener paz. No necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. No necesitaba nada de ellos en absoluto. Lo único que necesitaba era esto: el sonido del océano, el cielo lleno de estrellas y la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Me había elegido a mí misma. Y esa elección, esa simple pero revolucionaria elección, había cambiado todo. La noche se profundizó, y yo me quedé sentada un poco más, saboreando la quietud, la soledad que ya no se sentía como abandono, sino como santuario. Finalmente, cuando el frío del océano se volvió demasiado, entré a mi casa. Cerré la puerta con llave detrás de mí, no para mantener algo fuera, sino para mantener algo adentro. Mi paz, mi espacio, mi vida reconstruida desde cero. Y por primera vez en más años de los que podía contar, me fui a dormir sin un peso en el pecho, sin preguntas sin respuesta, sin esperanzas que me lastimarían, solo con la profunda, silenciosa satisfacción de una mujer que finalmente había encontrado su camino a casa, a su verdadero hogar, a sí misma.